A ver, el Congreso de la República promulgó la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, la cual podría implicar cobros adicionales para los dueños de inmuebles. La ley establece que las municipalidades provinciales podrán cobrar a los propietarios de los inmuebles que incrementaron su valor porque se realizaron proyectos de inversión pública. La medida indica que podrían cobrar una tasa que variaría entre el 30 y el 50%. La norma señala que en caso de los predios se beneficien de un incremento de valor del suelo, fueran destinados a la generación de vivienda de interés social, la participación del valor del suelo se sujeta a los porcentajes por hechos generados por la clasificación del suelo y por hechos generados por justamente la calificación de este suelo. Vamos a conversar de este tema con el abogado tributarista David Zamora para que nos explique un poco de qué va justamente esta ley. David, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Omar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo muy grande a todos los televidentes de RPP. Muchas gracias, David. Y en principio, a ver, todavía me sigue sonando muy complejo esto que ha aprobado el Congreso de la República y que entiendo salió ya publicado en el Diario Oficial el día domingo. ¿De qué va? ¿Es un nuevo impuesto? Buena pregunta, Omar, porque el tipo de tributo que correspondería en esta situación todavía está en discusión, ¿no? Hay unos que dicen que es un impuesto, otros dicen que es una contribución, otros dicen que es un mix, hay otros que dicen que no tienen naturaleza tributaria, lo cual genera este tipo de confusión y zozobra en el sector inmobiliario, en todo caso, que es el que más golpeado va a estar con esta especie tributaria que está en veremos. Te explico un poco la discusión para entender por qué la complejidad del tema, ¿no? El Código Tributario regula tres especies tributarias. Los impuestos, tenemos el impuesto predial, tenemos el impuesto predial, tenemos el impuesto vehicular, el impuesto a la renta, el IGB, son impuestos que graban cierta capacidad contributiva. Y otro tipo de tributo es la contribución por obras públicas. ¿Y qué es lo que más se parece a este nuevo tributo que han creado en esta ley que se ha publicado el domingo? La contribución por obras públicas es aquella obligación que nace cuando tu predio, tu inmueble, ha visto incrementado en su valor, pero debido a una causa directa que es por una obra pública realizada por el Estado, ¿no? Vamos a poner un ejemplo clarísimo. Tú vives en una zona donde por ahí que no hay un parque y la municipalidad te pone un parque. La municipalidad ha gastado el dinero de los contribuyentes para hacer ese parque y eso ha generado que tu propiedad, que ahora está cerca a un parque, cueste un poquito más, tenga un mayor valor. Entonces la contribución por obras públicas lo que busca es que el Estado, digamos, o que el privado haga participar del Estado con ese mayor valor que se ha generado por esta obra pública. Pero ¿cuál es el problema con esta ley? Al menos la que vemos a algunos especialistas en el tema, es que los hechos que generan esta obligación tributaria pasan, por ejemplo, por situaciones como un cambio de zonificación, ¿no? Digamos que si tú vives en una cuadra donde tu zonificación es de residencial y la cambian a una zona comercial, eso puede generar un mayor valor y el Estado te va a cobrar, o la municipalidad en este caso, de un 30 a un 50% sobre ese valor comercial adicional, ¿no? Sin que necesariamente haya habido una obra por parte del Estado, ¿no? Entonces, Es decir, solo por el cambio de zonificación que puede hacer que el valor del inmueble, de la casa, departamento, se incremente, me estarían cobrando esta contribución, dices, adicional. No necesariamente en el momento que se genera el cambio de la zonificación, porque la norma ha establecido el momento en el cual se tiene que pagar, que son tres, ¿no? El momento de recibir obras, ¿no? Al momento que te dan la conformidad de obra, lo cual implica pues que ya estamos hablando del sector construcción, o cuando vas a transferir la propiedad, ¿no? En el momento que transfiere la propiedad, la norma te dice que en ese momento tienes que pagar el tributo, vamos a decirle contribución porque es lo que más se parece, ¿no? Entonces, ya estaríamos hablando de una suerte de tributo que se parece también al impuesto a la renta que paga aquella persona cuando vende un inmueble por el diferencial que hace entre lo que le costó y lo que está vendiendo. Es decir, Entonces, esto no sería como los arbitrios que se paga la municipalidad. Este pago se tiene que hacer o se va a tener que hacer, porque ya es una ley, cuando vendo mi departamento o vendo mi casa. No, por ejemplo, si tú hay un cambio de zonificación, ¿no es cierto? Y tú decides edificar, quieres ampliar tu propiedad,
vas a la municipalidad, pides tu licencia, o haces una obra, pides la conformidad de la obra, y en ese momento nace la obligación de pagar este tributo, ¿no? También incluso si es que tú has hecho alguna ampliación o la misma municipalidad ha generado un cambio normativo, léase un cambio de zonificación o una incorporación en un plan de desarrollo urbano, que es lo que dice la norma, también en ese momento, en el momento en que se realiza este hecho imponible, que será con la conformidad de obra o la licencia de construcción o cuando se vende, en ese momento se tiene que pagar. Entonces, el análisis que yo le hago a esta situación que va de cara a la Constitución es que estaríamos grabando ya un hecho que ya está grabado por otros tributos, ¿no? Por ejemplo, el impuesto predial grava la propiedad. El hecho de ser propietario ya es un indicio para pagar un impuesto, que es el impuesto predial, o el impuesto a la renta que se paga por la plusvalía. Este tributo que se está creando también grava la plusvalía, ¿correcto? Y entonces es un gravamen adicional al que ya se tiene. Pero imagínate, por ejemplo, Omar, y regresando al sector construcción, que es el que se va a ver afectado de todas maneras, hay muchas empresas que se dedican a construir no para vender, sino, por ejemplo, para alquilar oficinas. Así es. ¿No es cierto? Entonces, estas empresas, aun cuando no vean realizada esa plusvalía, ese mayor valor, igual tienen que estar pagando esta contribución y la van a pagar en el momento en que reciban la obra. Entonces, la inversión inmobiliaria que van a hacer no solamente implica la inversión en el capital, sino también en el pagar esta contribución. Y eso va a desalentar de alguna manera el sector inmobiliario. El sector ¿Y de cuánto estamos hablando? Quizá, a ver, ejemplifiquémoslo para que sea más gráfico. Por poner cualquier monto, ¿no? Yo tengo un inmueble que vale 100.000 soles. Hacen un parque en mi casa y ese inmueble que valía 100.000 soles ahora vale, no sé, 200.000 soles. 150. Bueno, o 150.000. Si vale 200.000 soles, si vale 150, acuérdate que el máximo que te pueden cobrar el impuesto es el 50%, ¿no es cierto?, del mayor valor que se ha generado en tu propiedad, ¿no?, por metro cuadrado inclusive. Entonces es un poco oneroso este tributo, no es un impuesto barato. 50%. ¿No? 50%. Es decir, para el ejemplo del inmueble, de 100.000 se eleva a 150.000. Entonces yo voy a tener que pagarle, entiendo, a la municipalidad el 50% de esos 50.000 adicionales. Es correcto. Así está planteada la norma. Ojo que la norma te habla también de diferencia de viviendas que pueden tener un interés social, donde la tasa puede ir de 12 a 50 o de 30 a 50. Ya eso va a depender de cada municipalidad, ¿no? Pero 50 es un montón, ¿no, David? Es decir, en materia tributaria 50 es elevadísimo. Es muy elevado. Y es donde ya linda con lo confiscatorio, como se dice a nivel tributario, ¿no? Ya es un tributo muy caro y que puede desalentar de todas maneras la inversión. Un sector que ha sido duramente golpeado por la pandemia y que lo que más que hay que hacer es incentivarlo porque genera muchos puestos de trabajo. Lo que estás haciendo ahora es que esté un poco más caro el desarrollo inmobiliario. A ver, y para este ejemplo, sigo hablando de una casa, ¿no? Una persona cualquiera. Su casita o su departamento vale ahora 150.000 soles porque se hizo el parque. Pero yo decido vender mi casa, ¿no? Voy a vender mi casa. Voy a tener que pagarle a la municipalidad ese tributo, contribución, impuesto. Al momento de yo vender la casa, ¿lo pago yo? ¿Lo paga el que me compra la casa? Lo pagas tú como vendedor porque es el que ha experimentado el incremento de valor. Además que vas a pagar el impuesto a la renta también, que es el 5% sobre la ganancia. Entonces, creo que la norma no ha puntualizado bien este aspecto que es el importe de cuánto hay que pagar y evidentemente va a necesitar que sea ajustado. La dice que en 60 días tiene que salir el reglamento. Entonces esperemos que en el reglamento se esclarezcan todas estas zonas grises, sobre todo cuánto hay que pagar, porque así como está la ley, definitivamente suena muy caro. Me llama la atención que a ver, esta ley nace del Congreso, nace del Ejecutivo, porque el Ejecutivo no la ha observado. Esto ya se ha promulgado el día de ayer. El proyecto de ley, Omar, ha sido presentado por el Ministerio de Vivienda, ¿correcto? Ha sido discutido en el Pleno, se aprobó en el Congreso y por eso es que el Ejecutivo no lo ha observado, ¿no? Entonces, es un tributo que nace, si bueno, vale decirlo, del Poder Ejecutivo, no ha nacido del Congreso necesariamente. Ajá.
Ajá. Bueno, vamos a ver, justo me están escribiendo desde el Ministerio de Vivienda, creo que también quieren hacer una aclaración, así que nosotros Sería bueno, claro. encantadísimos porque efectivamente, tal como lo estás comentando, David, preocupa porque hablamos de 50, 30, 50%, pues no parecería absolutamente proporcional, ¿no? Y Eso a es ver, proporcional. esto me dices se tiene que definir en el reglamento. Lo que ha hecho la norma, lo que ha hecho esta ley es de establecer que las municipalidades van a ser quienes van a establecer la tasa, que no puede ser ni menor del 30 ni mayor al 50% del mayor valor adicional que se genera por esta plusvalía. Y dime, a ver, ¿esta contribución, la ley, tiene algún objetivo? ¿Va a servir para algo? Es un tema de recaudación para la municipalidad? Y la norma establece cuáles van a ser las finalidades, ¿no?, que se tiene que conseguir con la recaudación de esta contribución, de este tributo, ¿no?, para obras públicas básicamente, ¿no?, para mejorar los espacios públicos, etcétera. Pero ya el Código Tributario establecía la posibilidad de que las municipalidades, por obras públicas, puedan recaudar vía contribución una parte de esa plusvalía, ¿no? Pero una plusvalía que sea equitativa, ¿no? No podemos Perfecto. hablar de un gravamen tan caro. Muchísimas gracias, David, por este análisis. David Zamora, abogado.